Hola, te doy la bienvenida a una nueva entrega de Astrología Evolutiva, en esta ocasión para hablar de la luna nueva en el signo de Capricornio que vamos a tener el 18 de enero de 2026. En esta ocasión elegí ponerle un título con una palabra bastante extraña. Yo al menos no la había escuchado anteriormente y me pareció una forma interesante de darle un marco de referencia a este ciclo que tiene mucho que ver con lo que este término describe, que es atrabiliario. Atrabiliario significa mal genio. Cuando, por ejemplo, una persona está en un estado de irritabilidad, de disconfort, y hace referencia a un contexto de frustración, como cuando algo no se mueve y en realidad uno está tan enojado que el hígado secreta bilis negra, que sería la definición más precisa de esta palabra. ¿Y por qué elegir un término distinto? Porque puede ser muy frustrante cuando tenemos un vocabulario limitado, a partir de ese vocabulario estar creando constantemente la misma realidad. Y esa realidad que se significa a través de lo que hablamos y a través de las palabras, por decirlo de alguna forma, cotidianas, no nos ayuda justo en este ciclo en el que estamos viviendo tantos cambios y se están abriendo tantas nuevas posibilidades de percibir la realidad. Te recuerdo que en lo que yo te comparto de reflexión astrológica no hablo de verdades absolutas. Lo que hago es transmitir una forma de mirar, un intento por aportar nuevos conceptos, nuevas ideas, algo que quizás te ayude a salir justo de ese ciclo de repetición constante de pensamientos, de creatividad, de estilo de vida. Antes de empezar a hablar del ciclo específicamente, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video si te gustó, lo compartas si consideras que a alguien le puede servir y que también le des activar a la campanita y así vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos que con cada ciclo lunar voy sacando. Otro de los recordatorios que quiero hacerte con respecto a la información que transmito es que lo hago de una forma muy concreta y muy puntual, yendo a lo que me parece más importante del ciclo, con la idea, con la intención de que lo comprendas, de que sea una forma amable, amigable de acercarte a la astrología y de aprender un poco cómo es mirar la vida a través de estas herramientas. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el análisis de este ciclo. Bien, aquí, bueno, esta es la presentación que te hacía recién. Vamos a hablar específicamente de nuestro ciclo lunar. Y para seguir la línea de orden necesario que planteé desde el principio, desde este término atrabiliario, vamos a ver sobre qué baso yo la elección de este término. Y es sobre la posición del Sol y de la Luna en el signo de Capricornio. Pero no solo el Sol y la Luna, sino que hay varios planetas que están acompañando estas luminarias en este ciclo, como son Mercurio, Marte, Venus y Plutón. Vamos a profundizar antes de empezar en este marco de referencia del que quiero hablar, porque es importante comprender que al ser un ciclo de inicio, y al sentirnos tentados de plantar una semilla, es necesario que te des cuenta cuál es el ánimo con el que partís a este viaje. Y es un ánimo complejo porque nos está hablando de un contexto en donde hay un estado de irritación constante. Esto si tenés ganas de indagar en las noticias o si decidiste mantenerte actualizada o actualizado, vas a notar que constantemente salen referencias con respecto a esta sensibilidad de fuego. Tenemos a Marte, tenemos al Sol, tenemos a Plutón.
con un tinte de rispidez, de agresividad, de aspereza, de amargura incluso. Es un contexto reactivo que simplemente estalla cuando algo puede ser juzgado como ineficiente, cuando el otro está haciendo algo que molesta, que no es todo lo vital que se quisiera que sea, es decir, es un estado como de falta de vida, de aburrimiento, si querés, pero un aburrimiento muy denso, muy pesado, genera mucho enojo, mucha frustración. Y en lo social es un estado que describe una situación poco estimulante, que contamina el carácter y lo vuelve agrio. En vez de ir hacia la resiliencia, este estado de emociones no filtradas, de emociones estancadas, provoca una necesidad, lleva a plantear, bueno, ¿cómo hacer para salir de este condicionamiento que ya no da para más? Hay que ponerle un fin, porque es una forma de vivir que no aporta ni excitación positiva, ni motiva positivamente el crecimiento, sino que dan ganas de, y esto en el marco general, destruirlo para poder crear otra cosa. Entonces, este es el primer punto de toma de conciencia, que este ciclo tiene una tendencia fuertemente destructiva y lo que busca es la armonía. Pero en este contexto, la armonía es muy difícil de construir. Digamos que es como si Saturno, que es el regente de esta luna, estuviera en su expresión más baja, la frustración, la pesadez. O como si Plutón, en este caso estoy hablando de Saturno, Plutón también estuviera canalizándose de una manera no procesada, no evolutiva, sino más bien estancada en el resentimiento. ¿Sí? Entonces, la intención más sublime de esta energía sería transformar esta realidad y activarla para poder ir hacia algo mejor. ¿Cómo podemos transformar esto? ¿Y qué es lo que uno aspiraría a cambiar, ya saliendo más de la cuestión social y yendo a lo personal? Aquí surge la arquitectura de la defensa, ¿sí? Que implica diseñar la propia realidad, como te decía recién, y para eso es necesario tomar un poco de retiro o tomar un retiro, aislarse. Para algunos esto puede significar no querer conectar con esta energía bélica, con esta energía agresiva, buscar espacios en donde realmente poder hacer trabajo de introspección, conectarse con algo mucho más elevado y tomar estas mismas características para posicionarlas en algo mejor y más tranquilo quizás. Y esto puede llevar, ahora sí, retornando a la cuestión social, voy a estar como yendo y viniendo entre lo personal y lo social porque estamos hablando de energías sociales, pero es importante para mí que lo puedas llevar a lo personal para que te sirva, para que digas, bueno, ¿cómo hago en este ciclo, con esta energía que hay? Si de pronto hay una tendencia social que empuja en una dirección, pero yo tengo mis propias necesidades. Acordate que cuando yo hablo en primera persona, hablo desde el yo, lo que intento es invitarte a que hagas lo mismo, a que te lo digas desde tu yo. Y este es un ciclo para eso. Entonces, este separarte de estas tendencias tan violentas también puede llevar a la creación de grupos que tengan reglas muy particulares, que tengan una resonancia similar y se puedan encontrar con esta idea. Entonces, es probable que sea un periodo de aislamiento, un periodo de no querer mezclarse con todo este tipo de lodo, por decirlo de alguna forma, sino de encontrar un lugar más relajado, más suavizado. Y eso es un acto que al principio puede resultar en cierta soledad, pero que si lo llevas a un dinamismo, te puede encontrar con otros y formar estos grupos que te digo. Solo que también algo que se presenta acá es que para poder encontrarte con esas afinidades,
tengas que caer en ciertos conflictos vinculares con grupos anteriores. Es decir, si vos perteneces a un contexto y tomás la decisión porque ese contexto ya no te hace bien de salirte, pues eso va a significar un conflicto. Y aquí hay energía de conflicto, lo que dificulta las relaciones. Entonces es un proceso de varios meses. ¿Y por qué varios meses? Porque cuando miramos este ciclo, vemos lo podemos ver desde diferentes ángulos. Por un lado, nosotros miramos cómo va avanzando el cielo. ¿Sí? El cielo va en este sentido, que es el tránsito natural que podemos ver de una carta en movimiento. Pero cuando hacemos el análisis estático de lo que es la fotografía del momento, lo que nos damos cuenta es que este ciclo tiene una especie de comandante. Y ese comandante, que es una palabra en estos momentos bastante fuerte, es el planeta Marte, como si fuera el que dirige a todo este bloque de planetas que lo siguen desde la imagen estática, recordamos, a fines interpretativos, lo siguen porque es el que determina el tipo de tonalidad que tiene este momento. Marte en el signo de Capricornio está exaltado. Es un signo que le gusta mucho, que se puede expresar muy bien y actúa como una especie de director de orquesta. Pero ¿cuáles son los asuntos que resuenan con Marte? Si nosotros lo vemos desde un lugar más concreto, más aterrizado, sin demasiada reflexión, es una energía de lucha. Pero también podemos relacionarlo a los militares, podemos relacionarlo a la acción, a la audacia, a esta irritabilidad de la que te hablaba, la poca tolerancia, la poca paciencia, querer resolver inmediatamente. Y va a depender mucho cómo se va a expresar según, por ejemplo, a nivel social, bueno, con todo lo que estamos viendo de manifestaciones tan irascibles últimamente, van a continuar unos meses más, y ahora te cuento por qué. Y por otro lado, si lo vemos desde un lugar individual y de conciencia, lo podemos vincular, por ejemplo, a la pasión, lo podemos vincular a las ganas de encarar un proyecto, de ir para adelante con algo. Un ciclo marciano es en Capricornio, sobre todo puede implicar mucho trabajo, es, por ejemplo, el positivista, ¿no? El que sí lo podemos hacer, que ignora la subjetividad y todo lo pone bajo las reglas del método científico, ¿no? Todo pasa por la ciencia y la técnica. Confía en que el progreso se va a resolver a partir de proyectos que tengan que ver con esto, con técnicas y métodos históricamente comprobados que toman un objeto, lo estudian y bajo reglas bien determinadas, lo analizan y obtienen una conclusión. ¿Sí? Bueno, todo lo que es el método científico. Y con esto aspira a resolver los problemas de la humanidad, la pobreza, la enfermedad, la desorganización social. Con lo cual es bastante renegado de la subjetividad. Busca cuestiones bien puntuales. ¿Y por qué esto se va a mantener durante un largo tiempo? Porque Marte va a estar en esta posición varios meses. En el movimiento planetario, esto que te decía recién, de los planetas yendo en este sentido, Marte va a seguir estando al frente de esta agrupación. Y eso nos dice que esta energía guerrera, apasionada, que lo que busca es poder definir cosas, definir proyectos, definir estrategias, satisfacer sus ambiciones, va a seguir presente. Así que con eso ya tenemos un buen panorama de que si logramos conectarnos con nosotros mismos, podemos determinar qué es lo que queremos manifestar, cuál es la semilla que queremos sembrar para utilizar de manera fecunda esa energía de acción.
Vamos a mirar otra cosa que es muy importante en esto, que son las alineaciones de este ciclo. Y en estas alineaciones lo que podemos ver es que a la configuración que ya hace bastante se viene activando en el cielo, encontramos que todos los planetas se unen para formar parte de esto, lo que le da a este ciclo una tonalidad muy potente, porque cuando los planetas están tan juntos, es muy difícil poder determinar cuál energía es la que se está manifestando más, porque están actuando en bloque. Lo que sí tenemos claro es la energía marciana, es la tendencia a querer salir de esta frustración y de crear algo nuevo, algo que sea mejor que lo que hasta ahora hemos tenido, nos lleva a observar que estas alineaciones van a enriquecer mucho esta configuración entre Plutón, Neptuno, acompañado de Saturno, que ya en un tiempito más cambian de signo y se van hacia Aries, Urano, que es el gran despertador, que es el símbolo de la evolución, que lo que busca es el progreso, y otros elementos que también son muy importantes, como por ejemplo Lilith. ¿Y por qué traigo a colación a Lilith? Porque Lilith pasó de Escorpio a Sagitario hace relativamente poco, pero ya está teniendo una acción muy potente porque está formando alineaciones con Plutón, que está en Acuario, con Neptuno, que está un trígono, un aspecto fluido, que está en Piscis, y también con Urano, que está a poco tiempo también de ingresar a Géminis, pero por los grados ya está haciendo aspecto. Entonces, este asteroide tiene muchísimo protagonismo en este ciclo y es un indicador de liberación, sobre todo de la liberación de la energía femenina, está asociado a lo femenino. Lilith tiene una mitología muy rica, no la voy a contar aquí porque da para mucho, pero básicamente mitológicamente hace referencia a la energía femenina que se independiza de los mandatos de Dios. Por eso es tan interesante su mitología, porque es una gran rebelde, es muy conflictiva, plantea cuestiones que van a veces, que resultan a veces cuestionables moralmente, pero que genera un impulso, y sobre todo en el signo de Sagitario, genera un impulso muy fuerte y muy fogoso por romper con las antiguas estructuras. Lo que tenemos acá es un ciclo que con el aporte uraniano, principalmente, que es el gran iluminador de la conciencia, nos lleva a pensar en un momento de sofisticación. Nuevamente, elijo este término, lo sofisticado. Algunos le llaman la locura porque es algo totalmente disruptivo. Es algo que se pregunta, pero ¿de dónde salió esta manera de mirar? Y eso es Urano, es lo nuevo, la innovación, la creatividad, pero lo distinto, lo incomprensible muchas veces. ¿Y por qué elijo sofisticación? Porque este es un ciclo para pensar diferente, para mostrarte diferente, para incluso en los casos más fuertes resultar una persona extraña para los que te habían conocido anteriormente. Y esto es necesario encararlo desde un lugar positivo, porque implica reconocer tus necesidades. En este sentido, quiero recordarte esta pirámide, la pirámide de Maslow, que hace referencia a los distintos niveles. Como este es un ciclo en donde lo personal y lo colectivo están constantemente intercambiándose, recurrir a este tipo de análisis
te puede ayudar a identificar cómo vas a expresar esa energía marciana y cómo se está expresando la energía de frustración y de irritabilidad, según si detectás cómo están tus necesidades, cómo están siendo satisfechas tus necesidades, desde lo más básico, como pueden ser las necesidades fisiológicas de alimento, agua, aire, ¿sí? Que necesitan mejorarse, o las de seguridad, vivienda, seguro médico, trabajo, un seguro de retiro, una jubilación, pertenencia, estima, ser. Cada uno de estos niveles son niveles de complejidad en los cuales a medida que tenemos nuestras necesidades más básicas en buen estado, podemos ir creciendo hacia otro tipo de niveles en donde surgen otras necesidades. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Sabemos que actualmente estamos atravesando una corriente social que lo que busca es identificar a nivel colectivo donde estas necesidades por las diferentes tendencias de los gobiernos se han visto más descuidadas o cuáles se han reforzado. Y en este sentido, los individuos, más allá de las pertenencias gubernamentales de las que son parte o con las que están conectados, necesitamos mirar cuál de todas estas necesidades están siendo más relevantes en nuestra vida. Una vez que vos tenés identificado esto, entonces podés desarrollar o diseñar una estrategia de acción. ¿Por qué? Porque cuando vas resolviendo todos estos niveles, vas entendiendo y vas encontrando soluciones que sean bien precisas para ellas. No te sirve trabajar en la autoestima si no estás en un contexto de seguridad que te dé tranquilidad, porque la autoestima no va a ser algo relevante si no puedes salir de tu casa sintiéndote segura o seguro. El amor propio en este caso no va a tener que ver con eso, porque va más allá. El tema de tu vivienda, de tu trabajo, de tu jubilación. ¿Se pueden encontrar vínculos? Sí, por supuesto, pero sin un análisis muy profundo no es algo que te vas a plantear. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando conoces tus necesidades? Practicás una edición constante. Te das cuenta qué es lo que tenés que quitar y qué es lo que tenés que filtrar para quedarte con lo que realmente aporta un valor. Y es como poner calidad sobre cantidad, y esto lo aplicas a los pensamientos, a los objetos, a las relaciones. Es no quedarte en la superficie. Cuando estás en un estado de sofisticación como el que propone Urano, vas a lo profundo. Empezás a ejecutar el criterio propio. Mientras que cuando estás en la reactividad, seguís tendencias, seguís lo viral, reaccionás como con impulsividad sin pensar demasiado y entonces seguís a la masa, ¿sí? El criterio propio lo que te ayuda es a tener un diseño personal, a enfocarte en una sabiduría del aprendizaje, un aprendizaje sobre vos misma, sobre vos mismo. Y esto lo que te permite es alterar la conciencia. Por eso algunos le dicen locura y yo elijo decirle sofisticación. Conocerte altera tu conciencia. Usar palabras y términos diferentes altera tu conciencia, pero con una iniciativa positiva encaminada hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Aprendes a satisfacer tus necesidades bajo tus propios términos. Y esto es romper con los convencionalismos, que es lo que se propone en este ciclo. Entonces, ¿cómo podemos enfocar
esta energía llevándola hacia nosotros, cuestionándonos, preguntándonos qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, desarrollando la fuerza y la iniciativa que es inconformista. Porque fíjate, los planetas que acompañan este ciclo son todos planetas personales. Y los planetas personales tienen una influencia poderosísima en cuanto al desarrollo de nuestra personalidad. Son los pilares a partir de los cuales podemos empezar a construir esta cuestión de sofisticación. Y el proceso transformativo, de transformación, perdón, que esto nos genera puede ser muy fuerte y hacernos y volvernos incluso desconocidos para nosotros mismos. Tenemos alineaciones muy fluidas y aquí es donde se presenta una especie de doble filo, para usar un término marciano, una energía de doble filo. Por un lado, tenemos muchas ganas de eso, de conectar con nosotros mismos y de darle un impulso de renovación, hacer lo que se nos da la gana, como se nos da la gana, sin tener que negociar con nadie. Fíjate la cantidad de aspectos fluidos. Es una energía que dice, todo va sobre rieles según yo lo he planificado. Ahora, tenés que trasladar esto a tu vida personal, recordá, si conoces tu carta, si sabes cuáles son tus tendencias. Esto que es muy fluido puede convertirse en un desafío si en tu carta está generando aspectos de tensión. Sin embargo, si no está generando aspectos de tensión, puede darte muchísimo impulso para el logro de eso que querés. Pero también es una energía un poco conformista por el tipo de comodidad que genera. Es decir, puede haber alguien que está teniendo una activación muy fuerte, con mucha energía, con mucha capacidad de decisión, que lo sientas como que te avasalla, como que te pasa por encima, porque no estás ahí. Entonces, ese es el momento en donde te empezás a dar cuenta que hay algo que, con lo que no estás pudiendo conectar. En algún sentido, los aspectos cuando son tan fluidos generan una especie de ¿cómo decirlo? Yo le digo de ser pachorriento, ¿no? De no tener muchas ganas de moverte, de querer estar cómodo, cómodo, de querer pasarla bien, de no tener que involucrarte mucho. Sin embargo, como esto también está actuando a nivel colectivo, de alguna u otra forma te vas a encontrar con situaciones que te van a detonar en el cambio, que en algo se va a encender tu interior para poder ir hacia algo diferente y tener que cambiar. Y no va a quedar otra en varios meses. Recordá que esta energía de impulsividad, de fuerza, de ganas de ir para adelante, de pasión, de fuego, se va a prolongar durante varios meses, hasta junio. Y después empieza a calmarse. Pero sí son tiempos de no tener mucho para quedarse, sino para usar la energía. Como hay tanta energía femenina, nos vamos a encontrar con aspectos, como te decía recién, que pueden ser muy cómodos o muy desafiantes. Para algunos será conectar con luces y para otros será conectar con sombras. Y vamos a ver de qué forma esta Lilith, trabajando con Venus, con la Luna, con Plutón, actúan desde ese lugar, que puede ser muy positivo al momento de romper con el pasado o muy negativo. Y esto, insisto, va a depender de tu nivel de conciencia y de tu momento de vida. Entonces, ¿cuáles son estos potenciales? Los potenciales positivos pueden ser el empoderamiento, la autonomía, el que te des cuenta de las cosas que estás negando de vos misma o de vos mismo, de esto que metiste abajo de la alfombra porque decías, no, esto no es mío, yo no soy capaz de hacer esto. Te das cuenta de que tenés esa fuerza, de que tenés esas posibilidades, de que
también estos cambios tienen que ver con tus deseos. Es un momento de liberación, de soltar con las cadenas, de cambiar la manera en la que se han hecho las cosas, de aportar algo nuevo, una creatividad transgresora. Esto se puede traducir en que se hacen evidentes o salen a la luz cosas que antes resultaban tabú y que ahora las empezamos a mirar y forman parte también de nuestra realidad consciente y un cambio de paradigmas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta energía se expresa exageradamente? Por ejemplo, que este Marte, Plutón, el Sol, con el resto de los planetas y con los planetas de tu carta, estén actuando en tensión. Bueno, te vas a encontrar con ciertas exageraciones, por ejemplo, el rechazo excesivo de límites, que a todo le decís que todo lo ves mal, que todo te genera como estas ganas de pelearte con el mundo, de que no querés que te frenen, de querés ir con todo hacia lo que te has propuesto. Un desafío estéril, o sea, cuando estás constantemente en el conflicto y no encontrás un punto de equilibrio y de negociación y todo el tiempo querés estar como imponiéndote frente al entorno, necesitas analizar si realmente eso te está sirviendo para algo o de alguna manera te está dejando en el mismo lugar de siempre, que a veces la pelea constante lo que hace es no avanzar, sino dejarte en el mismo lugar. Dificultad en vínculos, que es lo que te decía. ¿Por qué? Porque tenemos mucha energía de conflicto y eso no hace nada fácil la colaboración o la participación con otros porque constantemente están saliendo nuevas ideas, nuevas propuestas y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro. Y eso genera discordias, incluso cuando estás pensando en tus propios deseos o necesidades que no tienen que ver con los deseos y necesidades con, por ejemplo, la pareja o tu equipo de trabajo o tu familia o la comunidad en la que vivís, el barrio, la ciudad. El fanatismo, es decir, no hay posibilidad de movimiento, no hay gusto por querer el cambio o incluso pensar que solo se puede hacer de una sola manera, bajo una ley espiritual o religiosa, bajo una ideología política, diferentes cuestiones que pueden servir de bandera para los excesos. La crueldad, porque recordemos que es un momento agresivo y con un Marte mal canalizado, esto se puede traducir en este tipo de experiencias. Y un pensamiento desorganizado, que no es nada recomendable en este momento. Es necesario diseñar un plan, porque el pensamiento desorganizado te vuelve como con un cierto capricho de no tenés muy claro qué, pero sabés que no, que lo querés hacer diferente, pero no tenés una idea de hacia dónde ni cómo lo vas a hacer, sino que lo querés hacer diferente. Y eso sí puede ser un gran problema. Entonces, bueno, como para ir cerrando, lo que te quiero compartir es esta frase de atrévete a desear con conciencia, atravesar la ruptura necesaria y a vincularte desde la verdad. Urano no te da opciones a que no seas verdadero o verdadero, a que no seas honesto. Entonces, tomar esta energía es positivo en el sentido de encontrarte con vos misma o con vos mismo y encontrarte desde otro lugar con los demás. ¿Por qué? Porque cuando vos desarrollás algo desde tu autenticidad, eso te hace pararte diferente en la vida. No es lo mismo que si copiaras una teoría o que siguieras los lineamientos de un maestro o que de repente te compres una filosofía de vida o un estilo de vida. Eso te puede ayudar en parte, pero si lo tomas como un referente para encontrarte con tu propia verdad, te puedo asegurar que tu camino se empieza a diseñar desde un lugar mucho más poderoso. Bueno, de esta forma termino con esta presentación. Espero haber sido clara. Si no fue así, te invito a que me dejes tus comentarios. Si tenés preguntas, lo mismo. Te comparto mis redes sociales para que estemos en contacto. Nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal, que visites mi página www.myhealingpresence.com y nos estamos viendo en poco tiempo más.